Bueno, continuamos entonces con esta cuarta emisión de estas clases grabadas de legislación técnica fiscal 2. Allá habíamos visto dentro del objeto el hecho imponible del artículo primero inciso A y artículo primero inciso B de la ley del IVA. Los objetivos de esta grabación es incluir los otros hechos imponibles brevemente y hablar un poco de lo que es el sujeto en el impuesto al valor agregado. Con respecto vimos el artículo primero inciso A y B, ahora vamos a hablar del artículo primero inciso C de la ley del IVA, que está referido a lo que es la importación definitiva de cosas muebles. Con respecto a esto, el decreto reglamentario, su artículo tercero, dijo claramente que la importación definitiva de cosas muebles es la importación para consumo definida en el artículo 2 del Código Aduanero, que no es otra cosa que toda aquella importación de una cosa mueble que se incorpora a la riqueza nacional en forma definitiva a nuestro país. Si eso es así, eso se considera importación definitiva, y si es una cosa mueble, esa importación definitiva de cosas muebles deberá pagar el impuesto de valor agregado. Habíamos dicho en las clases anteriores que el objetivo de grabar las importaciones era de alguna manera poner un marco de neutralidad del impuesto respecto a las cosas muebles que se fabrican en Argentina, donde ahí sí pagan el IVA, y por lo tanto, si la importación no estaba grabada, obviamente generaba una ventaja respecto de los productos locales. Para eso, entonces, se decidió grabarlo de esta forma. Entonces, cuando se produce esta importación definitiva de cosas muebles, ¿sí?, en el momento en el cual se produce la formalización del despacho plaza de los derechos de importación, allí también se debe liquidar el impuesto de valor agregado. ¿Y quién es el que me cobra el IVA? La aduana, ¿sí? La Dirección General de Aduana es la encargada de cobrar el impuesto de valor agregado, que obviamente va a ser un crédito fiscal para el contribuyente cuando se produzca este tipo de operación. El artículo primero, inciso D de la ley del IVA, se refiere a un hecho imponible que se creó más recientemente, allá en el año 1998, a través de la ley 25063, con vigencia a partir del 1 de enero del año 1999, y nos estamos refiriendo a aquellas locaciones y prestaciones de servicios del artículo tercero, inciso E de la ley, es decir, no todas del artículo tercero, sino las del tercero, inciso E de la ley, realizadas en el exterior, cuya utilización y explotación efectiva se realizarán en el país. Es decir, por ejemplo, un asesoramiento técnico prestado en el exterior que vaya a ser utilizado en Argentina, eso es, en definitiva, lo que en la doctrina definimos como una importación de servicios. La importación de servicios, al igual que la importación definitiva de cosas muebles, está gravada por el impuesto de valor agregado, pero en este caso necesitamos del elemento subjetivo. ¿Cuál es el elemento subjetivo? Que el prestatario, que va a ser quien va a ingresar lo que es el impuesto, sea sujeto pasivo del tributo por otros hechos imponibles y asuma la condición de responsable inscrito. Es decir, solamente en aquellos casos donde el prestatario, es decir, el que contrata el servicio al exterior, el argentino que contrata el servicio al exterior, sea sujeto pasivo del impuesto por otro hecho imponible y a su vez asuma la condición de responsable inscrito, recién ahí se da el hecho imponible de la importación de servicio en el impuesto de valor agregado. No nos vamos a adentrar más en esto porque también en el capítulo 4, cuando vemos los casos especiales, vamos a hablar de este hecho imponible, con lo cual ahí tendremos más en claro la posición. Lo que sí tenemos que tener en claro que así como se graban las importaciones de servicios, deberíamos preguntarnos qué pasa con las exportaciones de servicios. Bueno, en lo que se refiere a las exportaciones de servicios, el artículo primero, inciso B, segundo párrafo, dice que no estarán alcanzados por el impuesto aquellos servicios realizados en el país cuya explotación o utilización efectiva se desarrolla en el exterior. Si al contrario, la importación, en la exportación, servicios realizados en el país que vayan a ser utilizados en el exterior, se denominan exportación de servicios. Y como toda exportación, no está gravado por el impuesto de valor agregado, y además el IVA de todas las compras, insumos y de todos los gastos que deben incurrir en el país vinculados con esa exportación, voy a poder solicitar el reintegro al organismo recaudador, es decir, a lo que es la. ¿Está claro? Por reiterar, estos dos conceptos de importación de servicios y exportación de servicios los vamos a ver más detenidamente en el capítulo 4 de la ley del IVA, pero ese también es otro hecho imponible a tener en cuenta.
Más recientemente, a partir del 1 de febrero del 2018, se incorpora el hecho imponible del artículo primero, en el artículo primero, inciso E de la ley del IVA, que son los servicios digitales. Servicios digitales que están definidos en el artículo tercero, inciso E, punto 21, a su vez apartado M, ahí están definidos lo que son los servicios digitales. Entonces, todos aquellos servicios digitales que han sido prestados por sujetos residentes domiciliados en el exterior, cuya explotación o utilización efectiva sea desarrollada en el país, el prestatario del país deberá pagar el impuesto al valor agregado. Vamos a también, en oportunidad de analizar las importaciones y exportaciones de servicios, hablar de los servicios digitales, por eso es que no me voy a adentrar más que en lo que de alguna manera les he dicho, pero tengan en cuenta estas definiciones, ¿sí? Como así también tener en cuenta que se considera utilizado o explotado efectivamente en el país o en el exterior, según sea, estamos hablando de una importación o exportación de servicios, la utilización inmediata o la disposición inmediata del servicio. ¿Tá? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces el fisco tendió a ir más allá y quiso grabar la utilización inmediata, es decir, el uso posterior. Y eso no es así. La utilización inmediata, y eso quedó claro a partir del 1 de febrero del 2018, es lo que está alcanzado por lo que es el impuesto al valor agregado. Y en este caso, de lo que son los servicios digitales, quedan incluidos dentro de del artículo primero, inciso E, siempre y cuando no encuadren en el artículo primero, inciso D, ¿no? Esto lo aclara claramente el artículo primero de la ley del IVA. ¿Mm? Bien, hemos definido los distintos hechos imponibles en el impuesto al valor agregado, con lo cual lo que nos quedaría por hablar un poco de lo que son los sujetos en el IVA, ¿sí? Los sujetos están definidos en el artículo cuarto de la ley del IVA, muchos de ellos ya lo hemos nombrado. El artículo cuarto, inciso A, relacionado con el hecho imponible de venta de cosas muebles, define como sujeto al habitualista en la venta de cosas muebles, es decir, el típico comerciante, fabricante, queda comprendido en esa disposición, y también queda comprendido en esa disposición los herederos o legatarios de responsables inscriptos, ¿sí? Cuando enajenen bienes que hubieran estado alcanzados por el impuesto en cabeza del causante. ¿Tá? Esto los incluye dentro de la normativa como sujetos del impuesto al valor agregado. El artículo primero, inciso B, se refiere a los comisionistas, es decir, aquellos que realizan operaciones a nombre propio por cuenta y orden tercero, compras o ventas, ¿sí? Los comisionistas consignatarios quedan comprendidos en el artículo cuarto, inciso B de la ley del impuesto. El artículo cuarto, inciso C, se refiere a los importadores, los que importen definitivamente cosas muebles, ¿sí? Ya sea por cuenta propia o por encargo en terceros, quedan comprendidos como sujeto del impuesto en el artículo tercero, artículo cuarto, inciso C de la ley. El artículo cuarto, inciso D de la ley, ya se refiere al hecho imponible definido en el artículo tercero, es decir, en este caso tercero B, a las obras realizadas sobre inmueble propio. Lo que recién les decía, en este caso, son aquellos sujetos que se deben denominar empresas constructoras, entendiendo como empresas constructoras aquel que realiza directamente o a través de tercero obras sobre inmueble propio, con el ánimo de obtener un lucro con su posterior venta o ejecución, cualquiera sea la forma jurídica que hayan de alguna manera adoptado. Y después tenemos la locación y prestaciones de servicios, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en el artículo cuarto, inciso E, los prestadores de servicios grabados, ¿sí? Y esto está relacionado con el artículo tercero. En el artículo tercero tenemos todas las prestaciones de servicios. Bueno, el sujeto es aquel que preste servicio grabado, lo cual no condiciona el hecho imponible, ¿no? O sea, solamente me define quién es el sujeto que debe pagar la obligación tributaria, solamente. Pero el hecho imponible ya se materializó con la prestación de servicio grabado. Los locadores de locaciones grabadas, en el mismo sentido, atado al artículo tercero de lo que es la ley del IVA. Los prestatarios o locatarios de importaciones de servicios, recuerden que en la importación de servicios el que ingresa el impuesto no es el sujeto del exterior, sino es el que contrata el servicio en nuestro país. Entonces, en este caso, el prestatario o locatario es el sujeto del impuesto al valor agregado. Y para los servicios digitales pasa algo parecido, ¿no? El que presta los servicios, el prestatario
o el locatario de los servicios digitales del país, ¿no es cierto? El sujeto del país que contrata los servicios digitales es el sujeto que debe pagar el impuesto al valor agregado. Por último, una incorporación que se realizó por el año 2016, que fue los responsables sustitutos. ¿Cuál era el problema que existía hasta ese momento? Hasta ese momento nos encontrábamos con las personas que no habían, sujetos del exterior que prestaban servicios en Argentina. Como eran sujetos del exterior, no había forma de poder cobrarle el impuesto y obviamente por un tema de límites de potestades tributarias, ¿no? Entonces se definió a través de este artículo 4 a continuación que en ese caso los responsables sustitutos deben ingresar el impuesto, es decir, los prestatarios, los locatarios, los intermediarios en este tipo de operación deben ser sujetos que deben ingresar el impuesto al valor agregado en reemplazo del sujeto del exterior. ¿Está claro? Esto está definido en el artículo 4.1 y está aclarado en dicho articulado cómo debe operar este sujeto e ingresar el impuesto correspondiente. El artículo 4, en su segundo párrafo, se refiere a que también son sujetos del impuesto cualquiera sea la forma jurídica que hayan adoptado las UTEs, asociaciones de colaboración empresaria, los patrimonios de afectación, dentro del mismo podemos denominar también los fideicomisos, quedan incluidos como sujetos del impuesto al valor agregado. Pero se excluyen del impuesto, por ejemplo, los servicios profesionales realizados en forma conjunta cuando los mismos sean ocasionales, ¿sí?, que cada profesional lo factura en forma separada y que todas las partes sean personas físicas, ¿tá? Que muchas veces para prestar algunos servicios se agrupan 2 o 3 profesionales para llevar a cabo esa prestación de servicios. Si eso es ocasional, si cada uno de los profesionales lo facturan por separado y además son los 3 profesionales personas físicas, en ese caso no hay agrupamiento de colaboración, no hay un sujeto distinto a las personas físicas y por lo tanto no es sujeto del impuesto esa asociación de esas 3 personas profesionales. ¿Está claro? Por último, el artículo 4 se refiere a los sujetos declarados en quiebra o en concurso civil, con relación a los mismos, las ventas o subastas judiciales que realizan sobre lo mismo, o la adjudicación que realizan de sus bienes a los acreedores, etcétera, se consideran sujetos del impuesto valor agregado y además hay que analizar si se dan los hechos imponibles del artículo 1 de la ley. Si es así, por esas operaciones, estos sujetos deben haber tributado el impuesto al valor agregado. Bueno, hasta acá es lo que podemos hablar del objeto en el impuesto al valor agregado y del sujeto. En la próxima clase vamos a hablar de exenciones, nos vamos a meter en el artículo 7º de la ley del IVA y de esa forma terminar con el capítulo 1 de la materia, ¿no es cierto? Y continuar con las otras unidades.